Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a Oh, sí. ver lo relativo a el tema de los sujetos del derecho hereditario. La clase anterior, rápidamente vimos que vamos a dividir nuestro estudio del derecho hereditario en 5 títulos que se refieren a los sujetos del derecho hereditario, supuestos del derecho hereditario, consecuencias del derecho hereditario, objetos del derecho hereditario y relaciones jurídicas del derecho hereditario. Entonces, al hablar de los sujetos del derecho hereditario, dijimos que son el autor de la herencia, que sin él, pues prácticamente no se da, no se decreta la apertura, no se abre el juicio sucesorio, llámese testamentario o intestado. Un juicio sucesorio testamentario, pues es cuando el autor de la herencia, al morir, deja un testamento. Y un juicio sucesorio intestamentario, palabra lo dice, ¿verdad? Muere intestado, no deja disposición testamentaria y por consecuencia se abre o se decreta la apertura de una sucesión legítima o intestamentaria. Así también se le llama sucesión legítima. ¿Por qué? Porque la ley, ¿verdad? Por disposición de la ley, se establece que quien puede heredar, como no hubo testamento, pueden ser por parentesco, por matrimonio o concubinato. Entonces serían las 3 causas, inclusive dice la ley también de que en caso de que no exista parientes consanguíneos eh, o haya estado casada la persona o estando casada se haya divorciado o haya muerto alguno de los cónyuges, entonces, y no haya tenido concubina, por consecuencia, al final de cuentas, quien hereda es el Estado, ¿verdad? Al final de cuentas, siempre va a haber alguien que se va a quedar con ese patrimonio que deja el muerto, pues cuando no hay parientes, cuando no estuvo casado, cuando no tuvo concubino o concubina, pues entonces en esos casos el Estado es el que se encarga de, más bien se queda con ese patrimonio, ¿sí? Entonces, ya cuando no tenga ningún familiar ni nada, entonces va directo al Estado. Así es, el Estado es el heredero, ¿verdad? Final. Oh, Eh, puede suceder, ¿verdad? Hay gente que al morir, pues nunca se casó, ¿no? Y como no se casó, pues no tuvo hijos. Bueno, aunque no necesariamente necesita estar uno casado para tener hijos, pero ni estuvo casado en matrimonio, ni tuvo concubina, ni tuvo hijos, no tuvo nietos. En la línea recta ascendiente, ¿verdad? El parentesco, los parientes por ascendencia, pues sería el papá, tampoco ya habían muerto los padres, no tenía abuelos, no tenía bisabuelos ni tatarabuelos, tampoco hermanos, ya ha sucedido, ¿verdad? Mis sobrinos, hay ocasiones en que yo he visto que hasta los que vienen a reclamar la herencia son sobrinos. Más imagínense, no tenía nada de parientes. Los únicos eran unos sobrinos que se acercaron por ahí a reclamar la herencia. Ya por último, es el si Estado. por ejemplo, perdón, si por ejemplo, estuviera casado, pero se divorció y no tuvo hijos ni nada y fallece, pero nomás está la ex concubina o ¿verdad? La ex esposa, ahí va directo como sea la esposa. No, ella ya no entra. No, No, ya no. no, ya no. Como sea, se va directo al Estado. Sí, sí. Aunque, Parientes, sí. Ujú. ah, Este, tiene que estar casado para reclamar. Dice que el cónyuge, ¿verdad? O la cónyuge supérstite, la que le sobrevive al muerto, o en su caso la concubina o el concubino, tienen
tienen derecho a heredar la porción de un hijo. Entonces, pero tienen que acreditar que están casados. Entonces, en este caso, pues siempre habrá finalmente alguien que se va a quedar con esa herencia y ese va a ser el Estado. Aquí en Tamaulipas es por conducto de la beneficencia pública. A ese se le llama, ¿verdad?, en representación del Estado. Comparecen, generalmente los nombran albaceas, el juez, y a ellos les adjudica el patrimonio de esa persona. Bien, eso sería si mueren intestados. Ahora, ¿quién es el autor de la herencia? El autor de la herencia como sujeto del derecho hereditario es el de cuyos. El de cuyos, ¿quién viene siendo? Bueno, es un término romano, ¿verdad? Pero significa difunto, muerto o fallecido. La persona que ha fallecido se le llama de cuyos. De cujus se escribe, así como se oye de cujus. El de cuyos viene siendo el difunto, viene siendo el autor de la herencia, viene siendo el muerto. Entonces, ¿qué papel desempeñan en los juicios sucesorios? En los sucesorios intestamentarios, la muerte del autor de la herencia sirve únicamente como punto de referencia o punto de partida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si no hay un muerto, pues no podemos abrir una sucesión, así de fácil. Y para eso sirve la muerte del autor de la herencia. ¿Por qué? Pues como no dejó testamento, pues no dijo quiénes iban a ser sus herederos. Por consecuencia, la ley señala quiénes pueden heredar a esa persona. Y dice que por parentesco. Entonces, pues ¿cuál parentesco? Porque hay tres. Hay el consanguíneo por afinidad y el civil o por adopción. Entonces, el parentesco consanguíneo, los parientes consanguíneos son los que tienen derecho a heredar, pero son muchos, o pueden ser muchos. ¿Cuáles son estos? Acuérdense que hay bueno, no sé si lo recuerden o lo haya mencionado yo, ¿verdad? Pero existe un principio que rige al derecho hereditario, que dice que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. ¿Esto qué significa? Que quienes pueden reclamar la herencia son los parientes más cercanos del difunto, en un intestado, desde luego, ¿verdad? Cuando no deja un testamento. A su muerte, el autor de la herencia. Entonces, esos parientes más cercanos, ¿quiénes van a ser? Primero son los descendientes. Vamos a ubicarnos bien. El parentesco consanguíneo es en línea recta y en línea colateral. El parentesco consanguíneo en línea recta puede ser descendiente y ascendiente. ¿Quiénes son los parientes consanguíneos en línea recta descendiente? Cada generación es un grado. En primer grado serán los hijos. En segundo grado serán los nietos. En tercer grado serán los bisnietos. Entonces llamaríamos parientes consanguíneos en línea recta, descendientes, primer grado, los hijos, ¿verdad? Son los parientes más próximos, ¿verdad?, al difunto. Si no tiene descendencia, si no tiene parientes consanguíneos en grado descendente, ni en primero, ni en segundo, ni en tercer grado, nos vamos a los parientes consanguíneos en línea recta ascendiente. ¿Quién es en primer grado los parientes en línea recta ascendiente? Son los padres. Y luego en segundo grado, en línea recta ascendiente, son los abuelos. En tercer grado, bisabuelos y así sucesivamente. Ahora en línea, parientes consanguíneos en línea colateral, ¿verdad? Primeramente serán los hermanos del difunto. Y luego ascendente serán los tíos. Descendientes serán los sobrinos. Entonces así es como se maneja. Ahora, ¿quiénes son los más próximos? Insisto, los parientes más próximos consanguíneos en línea recta descendientes son los hijos, que conjuntamente con el cónyuge supérstite, o en su caso el concubino o la concubina, pueden
conjuntamente con los hijos, reclamar la herencia. Son los que tienen preferencia sobre la herencia en primer grado. Entonces, esos serían los parientes y que establece la ley. Obviamente el matrimonio pues tiene que acreditarse, ¿verdad? Que existe un acta de matrimonio. Ahora el concubinato, ¿cómo lo acreditamos? El concubinato es una institución jurídica en donde se generan ciertos derechos o generan ciertos derechos aquellas gentes que viven en unión libre, siempre y cuando habiten la misma habitación, la misma casa, o durante 5 años, cuando menos, hayan tenido hijos, ¿verdad? Que puedan vivir juntos 5 años o en ese inter hayan tenido hijos, y que algo muy importante en los concubinos es que ambos se hayan conservado libres de matrimonio, porque de otra manera no se da el concubinato. Si uno de ellos sigue casado, separado de su esposa y vive con otra persona, no se da el concubinato, ¿verdad? O si ambos están casados, hay veces que ambos se separan de sus matrimonios y se juntan, nunca se vuelven a casar porque no pueden, porque están todavía casados. Ahí no se da el concubinato. Una de las características del concubinato es que, perdón, tienen que estar libres de matrimonio, ambos, ¿verdad? Vivir en unión libre, pero hacer vida en común de manera continua por 5 años o en ese inter haber tenido hijos. Entonces en esos casos pues se puede demostrar cómo, ¿verdad? Porque pues no hay un acta, pues no, yo no, o vaya, ninguno de ustedes puede decir me voy al registro civil para que me den el acta de concubino, no. Aquí tiene que ser una sentencia. Esa institución jurídica tiene que ser reconocida porque es una cuestión de hecho, ¿verdad? O sea, de hecho están unidas la pareja, no están casados, ¿verdad? Pero hacen vida en común. Ya tienen 10, 20, 30 años juntos, tuvieron hijos o tienen hijos, se conservaron libres de matrimonio. Entonces, ese derecho lo tiene que reconocer, esa situación jurídica más que nada, ¿verdad? La situación jurídica de concubinos tiene que ser reconocida mediante una sentencia por un juez. Aquí no van a demandar a nadie, se tramita en la vía de jurisdicción voluntaria. En ella, el juez únicamente hace el reconocimiento de que Juan Pérez López y Petra Pérez Martínez vivieron en unión libre por 20 años y que tuvieron hijos, ¿verdad? Digo, tuvieron 3 hijos, 5 hijos, 10 hijos, los que sean. No necesariamente, ¿verdad? Con que acrediten nada más el tiempo y que estaban exentos de matrimonio o libres de matrimonio es suficiente. Pero también les ponen otra hipótesis, la ley, ¿verdad? Pues si tienen hijos, con eso se justifica, ¿verdad? Entonces, hay que llevar testigos y en la vía de jurisdicción voluntaria, el juez lo recibe, el testimonio y cualquier otro medio de prueba, y al final resuelven una sentencia que se declara el concubinato, y esa sirve para presentarla en el juicio sucesorio, ¿verdad? Esa copia certificada de la sentencia que saquen del juzgado la presentan al juez para decir con el acta de defunción respectiva que la persona murió y que al morir pues murió intestado y que ellos estuvieron en unión libre, en concubinato, y que les sea reconocida esa calidad para que pueda heredar. Entonces esa sería la cuestión. Ahora, ¿para qué sirve la muerte del autor de la herencia en un intestado? Porque son distintos, ¿verdad? No. Realmente un verdadero sujeto del derecho hereditario es el autor de la herencia en un testamentario. Ahorita se los voy a explicar. Pero en un intestado, únicamente la muerte del autor de la herencia sirve como punto de referencia o punto de partida para decretar la apertura de un juicio sucesorio, ¿verdad? Intestamentario. Para eso sirve, y ahí concluye la personalidad
del muerto, ¿verdad? Ya no continúa. En cambio, la muerte del autor de la herencia en un juicio sucesorio testamentario, cuando deja testamento, como su voluntad, su última voluntad, se encuentra plasmada en el documento, en el testamento, entonces se considera un verdadero sujeto del derecho hereditario, porque hagan de cuenta que está vivo y está diciendo yo quiero que Juan y que Petra sean mis herederos. Y quiero que a Juan le quede la casa y a Petra el rancho. Y todo eso, si el juez declara válido ese testamento, entonces se tiene que cumplir a la letra, ¿verdad? La última voluntad del testador que plasmó precisamente en ese documento llamado testamento. Entonces ahí sí se le considera un sujeto del derecho hereditario, realmente, porque la muerte no nada más sirve para decretar la apertura del juicio sucesorio testamentario, sino también que su última voluntad sea respetada, si se declara válido ese testamento. Ahora hay otra cuestión. ¿Qué sucede? Bueno, la forma idónea para acreditar la muerte o defunción de una persona, pues es a través del acta de defunción. Eso es indiscutible, ¿verdad? ¿Cómo voy a probar que una persona murió? Pues con el acta de defunción. Y para que la pueda expedir el acta de defunción el oficial del registro civil respectivo, pues es necesario que haya una certificación de algún médico, de alguna institución de salud, en donde haga constar que la persona falleció, ¿verdad? Y las causas por las cuales falleció, y además el día y la hora de su fallecimiento, para que esta situación quede establecida en el acta de defunción, ¿verdad? El acta de defunción dice murió tal día, tales horas, por un infarto al miocardio, de manera de ejemplo, ¿verdad? En esta ciudad, ¿verdad? O en la ciudad que haya sido. Y esos datos los plasma el oficial de registro civil en el acta respectiva. Pero, ¿qué sucede en aquellos casos en donde el difunto pues no aparece su cuerpo? Bueno, la mera verdad no sabemos si está vivo o está muerto. Simplemente está desaparecido, ¿verdad? Ahí hay otro procedimiento que hay que hacer, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado, creo. Es el de acudir al juez y decirle que una persona ha desaparecido y que no hay posibilidades de saber dónde está y si está vivo o está muerto. Entonces, en esos casos, el juez procede a darle trámite y ordena la publicación de edictos en los periódicos de mayor circulación y en el oficial del Estado para ver si alguna persona sabe sobre el paradero, ¿verdad?, del ausente. Y en caso de no ser localizado en un plazo determinado, entonces el juez dicta una resolución donde declara ausente a esa persona y le nombra a una persona que le administre, ¿verdad? A un representante, vamos a llamarle así, a un representante para que pueda hacerse cargo de todas las, pues vaya, sus activos y pasivos que integran el patrimonio. Porque pues una persona desaparecida así nomás de repente, como desgraciadamente hay muchos casos aquí en Tamaulipas, pues pues de repente si era un comerciante, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a abrir el comercio? ¿Quién le va a hacer el trato con los proveedores, con los demás comerciantes? En fin, ¿verdad? Si tenía vacas, si tenía un rancho ganadero, pues ¿quién va a atender el ganado? Además, tiene un sello, perdón, un fierro que está registrado en la asociación ganadera. Y pues obviamente que ese sello, ese fierro, pues nada más tiene un solo dueño y el dueño está desaparecido. Entonces se presentan una serie de situaciones. Si desaparece, a lo mejor van a pagar los alcances o lo que haya producido la caña en el ingenio. Y si no va al titular de la cuenta cañera, no le pagan, ¿verdad? Oiga, pero es que desapareció, ya tiene días que no sabemos de él.
Aquí o me traen el cargo de albacea o no le pago a nadie, ¿verdad? O que me ordene el juez, que me diga a quién le voy a dar los rendimientos de la caña o los alcances. Entonces, pues sí es importante que mientras esté ausente, principalmente su cónyuge o los parientes más cercanos puedan ser nombrados por el juez para como una especie de tutela, ¿verdad? Que se encargue de la administración de los bienes del desaparecido y realice cualquier tipo de actividad en su nombre, hasta en tanto se sepa de su paradero. Posteriormente, el juez declara la ausencia de una persona, declara la presunción de muerte. Esa sentencia donde declara presuntamente muerto a la persona desaparecida o ausente, pues se inscribe en el registro civil y el oficial expide un acta en donde sí lo declaran presuntamente muerto y esa sirve para iniciar el juicio sucesorio, ¿verdad? Correspondiente, que puede ser intestado o testamentario. Entonces, la muerte del autor de la herencia, para eso sirve, para decretar la apertura de una sucesión. En los juicios testamentarios va aún más allá, ¿verdad? Porque hay de cuenta que está vivo y está diciéndole al juez, yo en su última voluntad expresada en el testamento, le dice quién va a ser sus herederos, quiénes van a ser sus legatarios, quién va a ser albacea, cuáles son las partes que le toca a cada heredero, a cada legatario, o sea, cuáles son la herencia, cuál es el legado, en qué porciones, ¿verdad? Hereditarias se le va a adjudicar a cada quien, a quién le pone condiciones, ¿verdad? La herencia o el legado puede estar sujeto a condiciones o modalidades, o puede estar exenta o libre, ¿verdad? De cualquier condición. En fin, en un testamento se pueden dejar inclusive obligaciones, no nada más derechos y bienes, muebles o inmuebles, sino obligaciones también. Oye, te dejo la obligación para que le pagues una pensión alimenticia del dinero que te voy a dejar a ti, de los intereses a fulano de tal. ¿Sí? Esto también es posible en un momento dado. Bueno, entonces, para eso sirve la muerte del autor de la herencia. Es una forma de decretar la apertura de la sucesión. Si no hay un difunto, si no hay una persona fallecida o presuntamente muerto, no se puede abrir ningún juicio sucesorio, ni intestado ni testamentario, ¿verdad? Forzosamente se requiere la muerte del autor de la herencia para que se pueda dar esta apertura de ese juicio sucesorio ante un juez, ¿verdad? Hay dos tipos de juicio sucesorio, el testamentario cuando se deja testamento y el intestado cuando no se deja testamento. Bueno, entonces serían las situaciones que se pueden presentar en un momento dado con respecto al sujeto del derecho hereditario llamado autor de la herencia. Insisto, lo llamamos de cujus, ¿verdad? Se escribe, se pronuncia de cujus. Este es un término en latín que significa difunto, ¿verdad? Fallecido o muerto, y o también presuntamente muerto, ¿verdad? Aquellas personas que han desaparecido sin dejar rastro, pues bueno, se puede declarar esta situación por el juez y al final, al declararse presuntamente muerto, se puede decretar la apertura de una sucesión. Bien, hay otro tipo de sujetos del derecho hereditario. ¿Cuáles son? Pues bueno, vienen siendo los herederos. ¿Quién es un heredero? Realmente, como sujeto del derecho hereditario, ¿quién es el heredero? ¿A quién podemos considerar, de acuerdo a la ley, desde luego, como heredero? El heredero es un adquiriente a título universal que recibe la herencia bajo el beneficio
de inventario. ¿Esto qué significa? ¿Por qué el heredero es considerado un adquiriente a título universal? ¿Esto a qué se refiere? Dice la ley que un heredero es un adquiriente a título universal porque recibe la totalidad del patrimonio de la persona que ha fallecido. Los pasivos y activos. Los activos y los pasivos, efectivamente, ¿verdad? Esos activos y esos pasivos, pues vienen siendo los activos, los bienes, los derechos, ¿verdad? Y los pasivos, las deudas, cargas u obligaciones. Esta totalidad de activos y pasivos es lo que forma el patrimonio del difunto. Ahí pueden incluir ustedes inversiones en bancos, pueden incluir acciones en una empresa, pueden incluir joyas, vaya dinero en efectivo, bienes muebles, desde bicicletas, motocicletas, autos, camionetas, camiones, trailers, avionetas, etcétera. ¿Verdad? Todo lo que se mueve se puede trasladar de un lugar a otro y los inmuebles, ¿verdad? Los inmuebles que son aquellos bienes que por su naturaleza no pueden ser trasladados de un lugar a otro, como un terreno o la construcción edificada dentro de ese terreno. Entonces, esos serían, o los derechos, ¿verdad? Hay veces dejamos derechos de posesión, por ejemplo, ¿verdad? Algún derecho que no se extingue con la muerte del autor de la herencia, ¿verdad? Porque hay derechos que se extinguen con la muerte del autor de la herencia. Por ejemplo, pues los contratos de mandato. Otro puede ser el uso, el usufructo, la habitación, que por regla general son derechos reales, ¿verdad? Que se constituyen sobre bienes ajenos, pero que tienen la naturaleza de ser vitalicios. Pues cuando muere la persona, mientras viva, o los va a disfrutar, usar y disfrutar esos bienes. Pero ya una vez muerto concluyen esos derechos. Pero hay derechos como los de posesión, ¿verdad? Que pueden ser transmisibles. ¿Verdad? Yo estaba en posesión de un terreno, ya tenía 20 años. Pues al morir esos derechos pasan a mis deudos, a mis herederos. Bien, pero también deudas. ¿Qué es una deuda? Pues bueno, es algo que le quedamos a deber a una persona, ¿verdad? El muerto le quedó a deber a una persona, y esa persona se llama acreedor, ¿verdad? Pues hay veces dejamos acreedores y acreedores hay de distinta naturaleza. Puede haber acreedores por una deuda monetaria. Me hizo un préstamo y bueno, pues no le alcancé a pagar. Entonces, pues bueno, no muere. Estos son de los derechos que no mueren cuando muere el autor de la herencia o la persona. Hay gente que sí lo dice. Ah, no, bueno, ¿yo a quién le debía? No, pues al difunto. ¿Y entonces dónde está el difunto? No, pues ya murió, pues entonces ya murió la deuda. No, 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 no. La deuda no muere con la muerte del, del autor de la herencia, subsiste, ¿verdad? ¿Quién la tiene que pagar? Por los herederos. Una de las cargas que le impone precisamente la ley al heredero al recibir la universalidad del patrimonio, la totalidad de activos y pasivos, es que sí recibe derechos, recibe bienes, pero responde de deudas, cargas, obligaciones. Ahora, ¿hasta dónde? Hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. Nada más. No se puede extender al patrimonio personal de los herederos o legatarios, ¿verdad? Si vamos a poner un ejemplo, si debía 1,000,000 de pesos y deja bienes o dinero, ¿verdad? En efectivo por 500,000 pesos, pues nada más se pagan 500,000 y ahí muere. Ahí sí, pues bueno, discúlpame, ¿verdad? Pues si tú le prestaste bajo tu riesgo. Si tú sabías que no era persona muy solvente, pues no debiste haberle dado mucho dinero.
No, pues es que era buen cliente, me pagaba normal y todo, y por eso seguía operando así. Sí, pero ya murió y ahora lo únicamente yo voy a responder esa deuda hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. ¿Sí? Eso, ¿quién lo hace? El heredero. El heredero por eso es un adquiriente a título universal, porque recibe bienes y derechos, pero responde de las deudas, cargas, obligaciones hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. ¿Y por qué esa herencia la recibe bajo el beneficio de inventario? La recibe bajo el beneficio de inventario porque, fíjense bien, se tiene que, Primero, ¿verdad? perdón, ¿Dónde? porque primero ven cuánto patrimonio tiene el que heredó y la herencia es aparte, ¿no? Algo así entendí. Es para separar el patrimonio del muerto del patrimonio de los herederos, personal de los herederos. Se tiene que hacer esa separación, porque él únicamente responde con el patrimonio del muerto, de esas deudas o de esas obligaciones, pero no se puede extender esos deudas o cargas o No se obligaciones puede al mezclar, patrimonio personal de los herederos. Entonces, no se mezclan, no sí, se mezclan. para que no se pueda mezclar o confundir, entonces al separarse, para eso sirve el inventario, ¿verdad? Siempre se va a hacer un inventario y un avalúo. No, Siempre, aunque no se diga, las herencias se van a recibir bajo el beneficio de inventario, ¿verdad? Para efecto de que no se confunda el patrimonio del difunto con el patrimonio de los herederos. Y saber qué es lo que hay al final de cuentas. Aunque ustedes no lo crean, las herencias a veces recaen sobre bienes indeterminados. No sabíamos qué era lo que tenía el muerto. Pues yo sabía que tenía un rancho con ganado, pero no sabía cuántas vacas. De repente oigo, me he escuchado por ahí. Pues bueno, yo sabía que tenía varios terrenos, que era dueño de varios terrenos, pero pues no sé dónde están estos. ¿Sí? Bueno, yo sabía que tiene varios carros, pero tampoco sé. Bueno, tiene una línea de trailers. Y por la mera verdad, a veces decían que tenía 15 o 20 trailers, pero la realidad no sé cuántos trailers. Entonces, las herencias pueden recaer sobre bienes indeterminados, o sea, bienes que no están identificados. Por eso es importante hacer el inventario y el avalúo. ¿Para qué sirve el inventario? Para pormenorizar o detallar los bienes de la herencia. ¿Sí? Ahí entran activos y entran pasivos. Todo, ¿verdad? Desde joyas, dinero en efectivo, bienes muebles, bienes inmuebles, deudas, obligaciones, ¿sí? Y las obligaciones pueden ser reales inclusive. El difunto estaba obligado a dejar pasar en servidumbre de paso por su rancho a los vecinos, ¿sí? Había una sentencia que lo había condenado a la servidumbre de paso. Entonces son obligaciones que a la muerte del autor de la herencia subsisten, ¿verdad? Continúan, porque la servidumbre como un derecho real no sigue a la persona, no sigue al muerto, sigue a la propiedad. Entonces, quien la tenga, él puede vender la propiedad y el que la adquiere, lo adquiere con ese derecho real, impuesto sobre la propiedad, que es la servidumbre. Y así nos vamos, ¿verdad? Hay una serie de obligaciones hasta de tipo económicas, como son la pensión alimenticia, ¿verdad? Si el difunto tenía obligación de dar alimentos a menores o a incapaces, pues bueno, de la herencia se puede cubrir, se puede pagar esas obligaciones. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿por qué se dice que el heredero es un adquiriente a título universal? Porque recibe la universalidad del patrimonio del muerto, o sea, con sus activos y sus pasivos. Él sí recibe bienes y derechos, pero sí responde hasta donde alcance de cubrir la herencia de deudas, cargas u obligaciones. ¿Por qué se dice que lo recibe la herencia siempre bajo el beneficio de inventario? Porque tiene que inventariar exactamente la totalidad de ese patrimonio intestamentario.
Es heredero testamentario, obviamente cuando hay un testamento, se deja un testamento y ahí se le instituye como heredero. La institución de herederos mediante un testamento puede ser pura y simple o condicional o sujeta a modalidades. ¿Esto qué significa? Que la institución de herederos puede ser pura y simple cuando se deja sin condición alguna. Simplemente nombro como heredero a Raúl López Maldonado, lo instituyo como mi heredero único universal y tan. ¿No? No le pongo condición, pero también puedo dejarlo a Raúl López Maldonado como heredero, pero sujeto a una condición o a una modalidad. ¿Verdad? Esa condición, ¿cuál puede? Pues siempre deben ser lícitas y posibles, ¿verdad? Obviamente. No podemos dejarle a Raúl que haga este, una condición o lleve a cabo una condición ilícita. Te dejo la herencia con la condición de que mates a José Luis, José Montesinos. Pues eso no es posible porque es ilícito, es ilegítimo, ¿verdad? O a determinada persona, pues. Lo mismo, te dejo el rancho con la condición de que siembres marihuana. Eso es algo ilícito, ¿verdad? O de realización imposible, pues sí te dejo la herencia, pero con la condición de que vayas y des una vuelta en la órbita de Marte y te regreses. Hasta este momento es imposible, ¿verdad? A tal grado que se está preparando ya un viaje a Marte, pero la gente que se va a ir, pues segura ya no va a regresar. ¿No? Se van a agarrar varios voluntarios para efectos de que el día que vayan a Marte a habitar ese planeta, pues la gente que vaya se va a tener que quedar allá eternamente. Entonces, pues imagínense si mandamos a Raúl bajo esa condición a que dé una vuelta a la órbita, pues va a ser imposible, y menos en este momento. Todas las condiciones deben ser lícitas y posibles. Eh, esa puede ser la institución pura y simple, que no está sujeta a condición alguna. Sin condición te dejo la herencia. Esa es pura y simple. Y sujeta a condiciones o modalidades es cuando sí te pongo una condición. Te dejo como heredero, pero condicionado a que hagas esto. Ahora, el modo y forma de instituir a un heredero. El heredero debe ser siempre instituido respecto a partes alícuotas. Esto también ya lo vimos, Raúl. Sí, No, Raúl. la forma No, de esa instituir, ¿no? Modo y forma de instituir a un heredero. no. No, el modo y forma, Ah, ¿no? bueno. Muy bien. Siguiendo con el tema del heredero como sujeto del derecho hereditario, puede ser instituido por testamento. Y si se instituye por testamento, dice que debe ser siempre instituido respecto a partes alícuotas. ¿Esto qué significa? Del patrimonio hereditario, de que le dejo una cuarta parte de mi patrimonio a Juan, le dejo una quinta parte a Pedro, a María le dejo la mitad, etcétera, ¿verdad? O sea, por partes alícuotas. También el heredero puede ser designado de manera, digo, por su nombre y apellido. Entonces aquí es muy importante, ¿verdad? Si en el testamento decimos que instituyo como heredero a Raúl López Maldonado, si yo sé que en la familia hay homónimos, ¿verdad? Personas que se llaman igual a Raúl López Maldonado, entonces debo de agregar una circunstancia que le permita ser plenamente identificado. Por ejemplo, Raúl, instituyo como heredero a Raúl López Maldonado de toda mi herencia. Aquí hablo de un entero, ¿verdad? Es una parte alícuota, el total de mi patrimonio, pero
bajo la condición de que termine la carrera de licenciado en Derecho, por mencionar algo. Ya una vez que la concluya, va a recibir la herencia. Pero yo sé que hay varios homónimos en la familia, coincidentemente, ¿verdad? Dentro de la familia hay varios que se llaman Raúl López Maldonado. Entonces la circunstancia para identificarlo, ¿cuál va a ser? La de que diga hijo, ¿verdad? De Juan López y de María Maldonado. Y ya no va a haber confusión. Lo mismo sucede si le agregamos una circunstancia como al que le decimos el negro, el flaco, o cualquier otro apodo, ¿verdad? Que lo haga diferenciar de los demás homónimos. También el testamento, al designarse como heredero, esa designación puede ser individual o colectiva. Individual, pues cuando se refiere al sujeto, de manera nominativa se pone. No hay ningún problema, ¿verdad? Raúl López Maldonado lo instituye como heredero. Sí, y si quiero agregar esas circunstancias para que no vaya a generar alguna confusión, lo puedo hacer. No hay ningún problema. En el testamento. Es de manera individual. Es nominativa. Y cuando lo hago colectivo es cuando me refiero a un grupo de personas. Por ejemplo, instituyo como heredero al grupo de los pobres de Ciudad Mante. Instituyo como heredero al grupo de los ciegos de Ciudad Mante. Instituyo como heredero al grupo de alcohólicos anónimos y así, ¿verdad? O cuando me refiero a un grupo, pues hay que expresarlo también, ¿verdad? Cuando es de manera colectiva, cuando se refiere a un conjunto de personas, cuando se integra por varios individuos, cuando se designa como heredero. El otro modo, forma de instituir un heredero es de manera simultánea o sucesiva. ¿Cuándo es un heredero instituido de manera simultánea? Pues cuando pues inmediatamente puede entrar en posesión de los bienes de la herencia a partir de la muerte del autor de la herencia. Si se fijan ustedes, esto es bastante obvio, lo hemos visto. Yo creo que más de alguno de nosotros hemos visto cómo muere una persona hoy, entre hoy y mañana la vela. Claro, son situaciones que ahorita con la pandemia no se da, pero en tiempos normales se hace la velación del difunto, ¿verdad? Y se va y se entierra, y ya una vez enterrado, al día siguiente, tenía una miscelánea, tenía un negocio, ¿verdad? Un comercio, por poner un ejemplo. ¿Y quién lo abre? Pues los herederos, ¿no? Inmediatamente levantan las cortinas del negocio y empiezan a atender el negocio, ¿no? Van a ver las vacas para darles de comer, agua, llevarles al veterinario, etcétera. O van y se reportan al ingenio, ¿verdad? Para que les den el avío o para que le paguen los alcances, etcétera. Entonces, eso es entrar de manera simultánea. De manera sucesiva es cuando, por ejemplo, al heredero se le instituye, pero sujeto a una condición. Entonces, hasta en tanto no cumpla la condición, es como entra a la herencia. Ahora yo he visto testamentos donde dice, instituyo como heredero a Juan López Martínez. Pero en caso de que no acepte la herencia o se muera, ¿verdad? Entonces, antes de que reciba la herencia, entonces, en segundo término, pongo a Pablo Martínez López, ¿verdad? Y si le pasa lo mismo, renuncia a la herencia, ¿verdad? La repudia, o en su defecto muere antes de recibirla, entonces en su lugar lo ocupará otra persona y así sucesivamente. Esa es una designación de herederos de manera sucesiva, ¿verdad? En la medida que vayan cumpliendo con las condiciones
o se vayan dando la situación de rechazo o de muerte de alguno de los herederos, entonces sucesivamente se nombra ahora sí que a un sustituto. También la institución de herederos puede ser subcausa. ¿Esto qué significa? Significa que es cuando el testador declara el motivo que lo indujo a hacer la designación. Esto se da, por ejemplo, en aquellas personas que le sirvieron al testador, ¿verdad? Durante muchos años, pues como trabajadores de ellos. Hay gente que administra ranchos, hay gente que todo el tiempo trabajan en actividades domésticas de la casa, hay gente que inclusive le salvó la vida al testador. Entonces, en agradecimiento, les deja parte de la herencia o la totalidad de la herencia y, y señala la causa por la cual lo hace. Este no es pariente mío, ¿verdad? No es ni mi hermano, ni mi padre, ni mi hijo, ni nieto, ni nada. Pero yo se la dejo, le dejo una parte de la herencia o la totalidad, porque me salvó la vida, por agradecimiento, porque siempre me sirvió. Fue una persona honesta, trabajadora, fiel, me administró muy bien el rancho, siempre atendió a toda mi familia en la casa, en las labores domésticas, atendió a mis hijos desde pequeños hasta que crecieron. No sé, ¿verdad? Esa es la institución de herederos subcausa. El testador señala el motivo por el cual instituye como herederos a una persona. Sí, estos serían los modos y formas en que se puede instituir a un heredero. Cuando se habla de institución de herederos, significa que lo hacen a través de un testamento. Es la única manera, ¿verdad? Instituyo como heredero a Juan y a Pedro, sin condición alguna, ¿verdad? Y les dejo a Juan mi casa y a Pedro el rancho, manera de ejemplo. Se instituyen como herederos, se establece si hay condición o no, o cumplir alguna obligación, y al final las porciones o partes que le corresponden o le tocan a cada uno de los herederos. Hay otra cuestión también, la institución de herederos debe ser hecha directamente por el testador. El testador no le puede encomendar que acudan ante una autoridad o ante un fedatario público a celebrar un testamento en su nombre, ¿verdad? Ni siquiera por poder o por mandato procede. Yo no le puedo dejar un poder para pleitos y cobranzas amplísimo a una persona para que acuda en mi nombre y representación ante un notario a hacer un testamento en donde yo le diga que designe como heredero a fulano o mangano, no. Una de las características, por definición, que tiene el testamento es que es un acto jurídico unilateral, ¿verdad? Personalísimo, revocable y libre, a través del cual el testador dispone de sus bienes y herederos para después de su muerte. Entonces, al hablar de que es un acto jurídico unilateral, bueno, y personalísimo, significa que tiene que acudir de manera personal el autor de la herencia a celebrar ese testamento. Aquí en Tamaulipas se permite que los menores, o más bien las personas que hayan cumplido 16 años, pueden hacer un testamento. Entonces, a partir de ahí, si son mayores de 16 años en plenitud de facultades mentales, pueden hacer un testamento, ¿verdad? Y deben de hacerlo de manera directa, ¿verdad? Por parte del testador. No se permite que sea por medio de interpósita persona, ¿verdad? Por medio de otra persona. Inclusive los notarios pueden acudir al domicilio de la persona si está imposibilitada
porque está enferma o físicamente no se puede mover, o acudir al hospital. Ahí se tiene que apoyar de facultativos, o sea, de médicos que examinen al testador para verificar si se encuentra en estado lúcido, ¿verdad? Hay veces por razón de la edad también se puede hacer. Yo trabajé en una notaría hace muchos años, allá en Jicotenca, en la notaría de la licenciada Aurelia Martínez Muñoz, que era atendida como adscrito en ese tiempo por su sobrino, el licenciado este, eh, un sobrino de él, ¿verdad? Que era inclusive ya es el titular actualmente. Entonces, yo me acuerdo que en una ocasión llegó también una persona muy grande de edad y la llevaba uno de sus hijos. Entonces le pregunta al notario, oiga, usted va a hacer un testamento. ¿A quién nombra como herederos? No, pues la señora como que estaba desorientada, como que no sé. Y ya el hijo le decía, yo mamá, no, espéreme, le estoy preguntando a la señora, ¿ya? ¿Usted deja como heredero a su hijo? Sí, sí lo dejo, ¿ya? ¿Y qué es lo que le va a dejar? No, pues le dejo la parcela, ¿verdad? Y, y luego nos quedamos pensando, oye, la señora estaba sumamente grande, fue el notario hasta el carro, hasta la camioneta donde venía, que no se podía ni bajar. Y se veía bastante grande, la señora tenía casi 90 años, 89 o 90 años. Y el notario le dijo a la persona, no, mira, no te lo puedo hacer, mejor tráeme un médico. ¿Y para qué quieres el médico? Mi mamá está bien. ¿No la ves? No, sí, sí la veo. Pero yo en estos casos necesito apoyarme en un facultativo, o en dos, dice la ley, cuando menos en dos facultativos, dos médicos que le examinen. Y puede hacerle preguntas muy genéricas, por ejemplo, ¿qué día es hoy, señora? Hoy, ¿qué día es? No, pues no sé. O no sabe si hoy es lunes, martes, o jueves o viernes. No, no sé. Eh, ¿En qué mes estamos? No, pues tampoco sé. Oiga, ¿quién es el presidente de la República? No, pues lo ignoro. Y entonces ella no está lúcida y no está apta, ¿verdad? Mentalmente para celebrar un testamento. Es un acto unilateral, personalísimo, pero la persona debe ser mayor de 16 años y en plenitud de facultades mentales. Ahora, una persona afectada de sus facultades mentales sí puede hacer un testamento, pero siempre y cuando tenga estados lúcidos y que los doctores determinen ante el notario que en ese momento está lúcido y apto para hacer el testamento. Personas que se les va el avión, para que mejor me entiendan, que de repente están desorientadas por alguna enfermedad mental, pero son de carácter temporal. Que de repente los ves lúcidos, a mí ya me ha tocado, ¿verdad? Yo tuve un amigo que al principio eh, empezó después me dijeron que era esquizofrenia. Tenía temporadas en que andaba mal, todo desorientado en la calle. No me conocía y bueno, y de repente, ¿qué pasó, Fidel? ¿Cómo has estado? Tenía mucho que no te veía. Y bueno, yo era el desorientado y a mí era el que me descontrolaba. ¿Verdad? Cuando me lo encontraba y me saludaba por ahí. Entonces hay gente que así tiene sus estados mentales, que de repente se están desorientados y de repente están bien. Entonces en esos casos, si va a ser un testamento, tiene que ser consultado previamente por dos facultativos en donde certifiquen que está lúcido para hacer un testamento. Si estamos claros. Luego, la institución en favor de los parientes del testador o de los pobres en general. Aquí, cuando se refiere a los parientes en términos vagos
e imprecisos. Dejo la herencia a todos mis parientes, digo, o a mis parientes, mejor dicho. Se debe entender que se refiere a los parientes más próximos, ¿verdad? Partiendo de ese principio que les dije, que en los juicios, digo, perdón, en el derecho hereditario, los parientes más próximos, ¿verdad?, excluyen a los más lejanos. Entonces, en base a eso, pues obviamente que cuando está redactado el testamento en términos vagos e imprecisos y dice que le dejo mi herencia a mis parientes, se refiere a los más cercanos. Los más cercanos, ¿cuáles son? Primero los descendientes en primero, segundo grado, y si no hay, ascendientes en primero o segundo grado, y si no lo hay, en línea colateral, los hermanos o los sobrinos, ¿sí? Entonces, los más cercanos excluyen a los más lejanos. Y cuando se refiere a los pobres en general, porque hay veces que en el testamento dice, y dejo una cuarta parte de mi herencia o una determinada suma de dinero a los pobres de mi pueblo para que se les dé de comer, ¿verdad? Voy a depositar 5 millones de pesos en un fondo, en un fideicomiso, y de ahí la fiduciaria, que siempre lo será el banco, va a elegir esos pobres, ¿verdad? Los va a seleccionar, los va a escoger, que realmente eso es lo que sobra, ¿verdad? Y más con esta pandemia, en donde ya mucha gente perdió su chamba y entró a engrosar las filas de los pobres. Entonces, por selección, ¿verdad?, de la fiduciaria, de los intereses que generen esos 5 millones, pues se le va a dar de comer cuando menos una vez al día a esos pobres. Lo mismo sucede si se refiere a los ciegos, ¿verdad? Bueno, pues el que tenga problemas de visión, pues también a selección de la persona que se le deje encargado, pues les dará esas porciones, ¿verdad?, de dinero o en especie en alimentos. El heredero es un verdadero continuador del patrimonio del de cuyos, pues sí, efectivamente, al momento que recibe activos, o sea, bienes y derechos, pues también los puede administrar, ¿verdad? Puede ser él o por conducto de la albacea, pero también hay una cuestión, él se le considera continuador de las actividades patrimoniales porque él sí responde de deudas, cargas o obligaciones. Se encarga de pagar esas deudas. Primero serán las mortorias, las de pronto vencimiento, para que no puedan generar intereses, y posteriormente las demás, ¿verdad?, hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. Esta sería la dinámica que se hace en los casos del heredero. Se considera un continuador del patrimonio del de cuyos. Bien, entonces hasta aquí terminaríamos el tema de los sujetos del derecho hereditario llamado heredero. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, lo pueden mencionar, lo pueden decir. Traten de conectarse conmigo porque estoy pasando listas, ¿ya? Ya me dieron las listas de la dirección, ya yo me doy cuenta quién se conecta y estoy pasando lista para que no vayan a tener problemas. Cualquier persona que no haya pagado, pues acuda a la dirección de la escuela, ¿verdad?, a cubrir, ¿verdad?, sus cuotas o hacer algún convenio para que no les vaya a afectar en las faltas.
Los que están en lista, pues yo los estoy tomando en cuenta para ponerles asistencia. Ya me dijeron también en la dirección que como yo tengo las listas, pues no pueden apuntar a los alumnos. Carlos, entonces lo estoy haciendo. Mándeme por WhatsApp un mensajito en donde me diga, me comprueben con el recibo que pagaron para poderlos incluir en lista. Y si no, yo como quiera me voy a dar una vuelta esta semana al IMER y ahí me van a informar quiénes son las personas que hay que agregar. Pero así está la situación, ¿verdad? No dejen de conectarse. Hoy veo muy pocos, ¿verdad? Yo sé que es un poco pesado por la hora, pero pues, si gustan la podemos adelantar, pero tiene que ser de común acuerdo, ¿verdad? Yo quisiera dejar las cosas como están, pero pues si ahorita la mayoría tiene tiempo a las 2 de la tarde, podemos iniciar, de 2 a 4, ¿verdad? A la hora que la está poniendo ahorita está bien, licenciado, ya que previamente tenemos las clases y sería lo mismo estar en la universidad, así que no varía en gran cosa. El horario es el mismo si asistiéramos a clases presenciales, así que está bien. Muy bien. Sí, está bien la hora. Yo también estoy de acuerdo, está bien la hora. Ok, así que seguimos. Sí. Yo lo comentaba por aquello de que no tuvieran tiempo, pero también a conectarse porque de ahí paso lista, ¿verdad? Solamente a aquellas personas se les va a justificar que vivan fuera de la ciudad y que tengan dificultades con el internet, ¿verdad? E inclusive no en pueblos como Jico, ¿verdad? No en ciudades como Jico o como Campo. Si hay, si no me refiero a los que viven en ejidos, que son los que han tenido un poquito más de problemas, pero aún así hacen la lucha. Hay ocasiones en que pueden entrar, ¿verdad? Que han estado aquí conmigo por todos los de la mañana, con los que 4 veces a la semana tengo clases. Bueno, pues ya se me acabaría el tiempo, estamos en tiempo. Todavía, pero... ¿Sí hay tiempo? Muy bien. Entonces, Sí. ¿hay dudas con respecto al tema de los herederos? Hasta el momento va todo claro, licenciado. Sí, acuérdense que el heredero es un sujeto del derecho de una persona que interviene dentro de los juicios sucesorios, ¿verdad? Y se relaciona con los demás, como vamos a ver más adelante, en el tema de relaciones jurídicas del derecho hereditario. Pero el heredero es un adquiriente a título universal y siempre recibirá la herencia bajo el beneficio de inventario. Entonces, ¿por qué es un adquiriente a título universal? Porque recibe la universalidad del patrimonio del autor de la herencia, ¿sí? ¿Esto qué es? Activos y pasivos. Derechos, bienes, deudas, cargas, obligaciones. Y además, siempre va a recibir la herencia bajo el beneficio de inventario. Debidamente inventariados los bienes. Una relación de los bienes de la herencia con su avalúo, con su valor. Disculpe, licenciado. Sí. Y se pueden instituir dos herederos, ya que al instituir dos, ¿cómo se dividirían los bienes? ¿De qué manera se organizarían? ¿O no se pueden dos herederos? Hombre, hasta más, Raúl. Pues es que hay ocasiones en que pueden ser 4, 10, 20 herederos, no sé. Vamos a pensar en una familia de 8, ¿verdad? 8 hijos. Generalmente le dejan a los hijos, a la cónyuge normalmente la dejan con un usufructo vitalicio sobre ese bien. Mientras ella viva va a estar ahí. Ya cuando muera, bueno, los que tienen la propiedad, pues se quedan con ellos. Ya se libera de ese derecho real. Pero, ¿cuándo se pueden instituir a dos herederos? Pues fíjate, puede haber un solo bien, inclusive, Raúl, ¿eh? Un solo bien.
Y tú dices, bueno, pues para 8 herederos, sí. Instituyo como mis herederos, ¿verdad? A Juan, Pedro, Paulo, María, Cristina, Sofía, ¿verdad? Y les dejo como único bien de la herencia, mi patrimonio, es un, que consta de un bien inmueble en partes iguales y pro indiviso. Ya, él ya cumplió, instituyó a sus 8 hijos como herederos y le dejó su único bien, ¿verdad? En partes iguales pro indiviso. ¿Qué es esto de partes iguales y pro indiviso? Caerían los hijos ahora a ser copropietarios, ¿verdad? Exactamente. Técnica o prácticamente se constituye una coherencia, que no es otra cosa que una copropiedad. ¿Sí? O sea, todos tienen los mismos derechos, tienen la parte alícuota de la copropiedad, es la representación mental y aritmética, ¿verdad? De que él sabe que de ese todo, pues una parte le toca, una parte le corresponde, ¿verdad? Es un bien que se divide entre 8 en partes iguales y pro indiviso. Eso se hace también, ¿verdad? Y ya estamos hablando de 8 gentes a manera de ejemplo. Y de un solo bien. Ahora, si hay varios, pues también se pueden nombrar, ¿verdad? Un rancho, por ejemplo, de 20 hectáreas, pues lo divides en 5 hectáreas entre 4, ¿verdad? Ya van 4 herederos. A este le dejo 5 hectáreas, a este otro 5, 5 y 5, ya son 20, ¿verdad? Pero el señor tenía parte de una casa, pues esa casa se la dejas al quinto, ¿verdad? Al sexto le dejas un camión, ¿verdad? Al séptimo le dejas un carro y así, ¿verdad? Así es como se pueden instituir los herederos y señala el testador las porciones hereditarias que le corresponde a cada uno de ellos. Inclusive a veces no te deja ni siquiera bienes ni derechos, únicamente te deja obligaciones, ¿verdad? Así pasa. Yo he visto casos donde dice, mira, tú estás muy bien, hasta dice el motivo, ¿verdad? Dice su causa. Yo te di una profesión, eres médico, económicamente estás muy bien, pues te dejo una obligación, ¿cuál es? De que, de que le des una pensión a fulano de tal, ¿verdad? Te voy a dejar un dinerito nada más, pero de ahí, este, los intereses que genere, se los vas a dar al menor fulano de tal, que es mi nieto, un ejemplo, ¿sí? O sea, tú con el testamento puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, nada más que sea lícito y posible, ¿verdad? Y que los bienes estén pertenezcan a la naturaleza, estén en el comercio y yo creo que no hay ningún problema. Y las condiciones deben ser lícitas y de realización posible. ¿Sí, Raúl? Sí, licenciado, queda entendido. Ok. En un testamento sí se puede hacer, ¿verdad? Pero cuando muere intestado, acuérdate que ahí quien dice quién va a heredar y qué porciones es la ley. Y la ley dice que pueden heredar al muerto cuando muere intestado, sus parientes más próximos, ¿verdad? Los de línea recta, este, parentesco consanguíneo, primer grado, ¿verdad? Descendientes. Primero los descendientes y después los ascendientes. Primero serán los hijos, los nietos, conjuntamente con la esposa o la concubina, si es que la hay, y después serán los padres. Si no hay esos descendientes, ni tiene cónyuge ni o concubina, entonces serán los padres los que heredan en primer grado, ascendiente, ¿verdad? Línea recta, parentesco consanguíneo. Segundo grado serán los abuelos y en tercero los bisabuelos y así sucesivamente. Y si no lo hay, te vas a la colateral, que son los hermanos, y si no hay hermanos, pues los sobrinos y así sucesivamente. ¿Sí está claro? Ese sería la cuestión de los herederos. Y los herederos, insisto, pueden ser testamentarios, designados por testamento, o pueden ser designados por la ley. Y la misma ley dice que
partes reciben, ¿verdad? Dice que la cónyuge y la concubina recibirán la porción de un hijo, de manera de ejemplo. Sí. Bueno, ya se me acaba el tiempo. Para la próxima clase me recuerdan, apunten por favor. Vamos a ver los legatarios, ¿verdad? Podemos hacer un resumen de los herederos rápidamente y nos metemos a los legatarios, que son sujetos del derecho hereditario. Vamos a ver quién es un legatario, qué es un legado, los distintos tipos de legado, cuáles las diferencias que hay entre un heredero y un legatario, y al final una clasificación de los legados. Se me acaba el tiempo, ¿verdad? Me despido, que estén bien, cuídense mucho y la semana que entra nos vemos.